Señor Iceta, escuchando estas reflexiones, ¿por qué ahora eso no es posible? ¿Por qué Pedro Sánchez descarta una coalición? Bueno, yo creo que la razón es obvia. No hay confianza suficiente. Entonces yo creo que la confianza no te toca en la lotería. Hay que crearla, hay que construirla. Y probablemente lo que corresponde ahora es hacer una investidura, ponerse de acuerdo en un programa y a medida que esa confianza realmente se establezca, entonces plantearse en el futuro un gobierno de coalición. Pero creo que hoy por hoy no se da esa confianza mínima. La gente quiere estabilidad, quiere un gobierno en el que fiarse. Estamos viendo desgracias de todo tipo, incertidumbres de cara al futuro. Necesitamos un gobierno capaz de actuar desde el primer momento sin una idea de provisionalidad, de temporalidad. Y por lo tanto, en fin, yo apelo a los amigos de Unidas Podemos que reflexionen bien. Sería la tercera vez que se impide una investidura de un presidente socialista. Yo creo que merecería la pena arrancar la legislatura y trabajar para que esa confianza que hoy no existe pueda existir en el futuro. Me da la sensación de que se ha desgañitado usted en las últimas horas aquí en Madrid pidiendo esa España federal hasta el punto de quedarse sin voz. Cuando vengo a explicar la España federal tiendo a perder la voz porque las explicaciones han de ser extensas y además me encanta llegar a mucha gente y hacer coloquios larguísimos y en fin, pago ese precio, pero lo pago con gusto. Le agradezco que no me haya suspendido la entrevista a pesar de todo. Intentaré no, lo digo porque es verdad que se está quedando usted sin voz. Vamos a intentar ser breves. Lo que pasa es que lo que no entiendo es en qué momento se quiebra esa confianza, porque hubo una oferta de gobierno de coalición en julio que luego nos dijeron que tenía fecha de caducidad. ¿Por qué no dice claramente Pedro Sánchez no me fío de Unidas Podemos, no me fío de Pablo Iglesias y no lo quiero en el gobierno, sabiendo además que estamos abocados a una nueva crisis económica? Vamos a ver. Porque yo creo que falta hacer ese ejercicio de sinceridad por parte del gobierno. Sí, pero también es verdad que no hay que quemar nunca las naves, no hay que romper los puentes. Aquí el primero que dijo quiero estar en el gobierno porque no me fío de mi futuro socio fue Pablo Iglesias. Y yo creo que si reflexiona él mismo sobre esa frase, verá que crear un gobierno sobre la desconfianza no es lo que los españoles merecen. Y por lo tanto, creemos las bases para la confianza. Si hay un acuerdo de programa, si todos vemos que no hay una alternativa política a un gobierno presidido por los socialistas, hagamos como se hizo en Portugal, empecemos a trabajar y en la medida en que esa confianza crezca, se asiente, podemos incluso pensar en un gobierno de coalición en el futuro. Dada esa desconfianza hacia Iglesias, el presidente gallego lo que propone es una gran coalición PP-PSOE. Escuche. Y si ese partido no me interesa, si ese pacto con Podemos no me interesa, entonces tendría que hablar con el resto de la Cámara y decirles, mire, le propongo, Partido Popular, le propongo una coalición de gobierno, o le propongo a usted, si no quiere una coalición de gobierno conmigo, un pacto de legislatura. Esto nosotros lo hemos hecho. Y en el PP ya hay dirigentes que, de hecho, bueno, son partidarios de una abstención después de las elecciones. Parece que eso empieza a ganar adeptos. ¿Cómo le suena a usted esa música? Vamos a ver, yo creo que los partidos tienen obligación, todos, de contribuir a la estabilidad y a la gobernabilidad. Ahora bien, yo creo que en España en estos momentos no se dan las circunstancias para hacer una gran coalición. No es necesaria. Hay la posibilidad de una mayoría progresista que, como no tiene mayoría absoluta, se va a ver obligada permanentemente en la Cámara, en el Congreso, en el Senado, a pactar. Y yo creo que eso es bueno. Quizá de las muchas cosas que hemos aprendido en democracia, todavía no hemos aprendido a pactar. Todavía no hemos aprendido esa idea de que nadie tiene toda la razón, de que en el otro a veces hay razones que merece la pena atender. Por lo tanto, yo creo que la legislatura, en cualquier caso, debería ser una legislatura de diálogo, pero yo no veo esa gran coalición. Ahora, debo decirle, yo prefiero esa actitud de Núñez Feijóo de imaginar escenarios que es hacer razón a plantear cualquier alternativa por parte de los partidos de derecha que se ha producido al menos hasta ahora. Bueno, acuérdese que también en su momento se abstuvo el Partido Socialista. El coste fue romper el propio Partido Socialista. Pedro Sánchez era contrario a esa abstención. Usted también lo era en ese momento. Pero eso propició que no fuéramos a unas terceras elecciones. Tal vez vamos a un escenario parecido, ¿no? Pues puede ser. Lo que pasa es que yo creo que hay siempre muchas fórmulas, ¿no? Y yo me acuerdo que en el Partido Socialista en aquel momento hubo gente que dijo, hombre, en vez de que nos abstengamos todos los socialistas, las abstenciones justas
justas para que el gobierno pueda arrancar. Es decir, en política siempre hay más posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que en España el pacto parece como una rendición, ¿no? Como una cosa de derechita cobarde o de izquierdita cobarde. Yo creo que pactar es la esencia, el alma de la política. Probablemente no se pueden hacer pactos todavía para una coalición en estos momentos, pero el acercamiento de posiciones políticas, la aceptación del resultado electoral y ver que no podemos ir a una repetición de las elecciones y algunos dicen, no, es que me abstendré después. ¿Pero qué sentido tiene eso? Si crees que te has de acabar absteniendo, hazlo ahora. Vuelvo a la desconfianza respecto a Unidas Podemos. Preocupa tanto la recesión que ayer Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, está a punto de dejar el cargo, volvió a bajar los tipos de interés y además anunció nuevas inyecciones de dinero. El propio José Luis Ábalos nos reconocía aquí que los indicadores económicos empiezan a ser preocupantes, pero también preocupa la sentencia del Procés y preocupa lidiar con esa sentencia teniendo a Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. ¿Dónde está la mayor desconfianza hacia Unidas Podemos, hacia Pablo Iglesias? Vamos a ver, hay elementos, digamos, de confianza o de feeling personal y hay elementos políticos, pero es verdad que Unidas Podemos ha dicho en diversas ocasiones que ellos entienden que en cuestiones de Estado la opinión, la posición del socio mayoritario sea la que se imponga y sea la posición del gobierno. Por lo tanto, yo creo que seríamos capaces de encontrar un camino. Pero, fíjese, hablaba de la sentencia del Tribunal Supremo. No cabe otra posición que el acatamiento de las sentencias. Las sentencias son opinables. Hemos visto cómo medio país se levantó contra la sentencia de la manada, pero acatándolas, recurriéndolas, si hay cauce para hacerlo, que lo habrá, porque se podrá recurrir frente al Tribunal Constitucional y frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la aceptación de la sentencia es una norma básica de la democracia. Decidimos que los jueces apliquen las leyes. Cuando lo hacen, no tenemos más remedio que acatar su decisión. Usted pide que esa sentencia no impida volver a la política. ¿Qué significa exactamente esto? Le pido que sea muy claro, señor Iceta, que lo suele ser usted. Bueno, yo lo que pido a los independentistas es que por doloridos que puedan sentirse, por contrarios que puedan ser al contenido de la sentencia, que todavía no conocemos, no se aten las manos en el sentido de no poder hacer política. El día después de la sentencia habrá un espacio para el diálogo y tenemos que aprovecharlo. A mí siempre me ha dado la sensación de que se llegó a la judicialización por dos motivos. Uno, el fracaso de la política, y otro, un error de los independentistas, que fue saltarse la ley. Yo lo que espero es que la sentencia no nos impida volver a la política, porque si no entraríamos en un círculo vicioso del que no sabríamos nunca cómo salir. La Diada ha tenido la menor participación de los últimos años. No se puede hablar de pinchazo, pero el caso es que sí que ha habido una pérdida de musculatura. Carles Puigdemont habla de represión y culpa en concreto al socialista Albert Balla, responsable de seguridad en Barcelona. Escuche su reflexión. Tot en contra. A fora, deixeu-m'ho dir també, a dins. Crec que aquesta és la manifestació més meritòria que hi ha hagut mai. Perquè 2 anys després de gent espantada, desanimada, empresonada, exiliada, sense un full de ruta clar com el que podíem tenir fins a l'1 d'octubre o fins al finals d'octubre, que torni a sortir amb la fortalesa, determinació que ha sortit avui, crec que això s'ha d'agrair més que mai. Cada vegada que fem alguna cosa, per petit que sigui, des de manera anònima, voluntària o avui de manera massiva, cada cosa és una llamborda, és un quilòmetre, és algun element que pavimenta aquest camí de la república que volem aconseguir. Bueno, no sé cuál ha sido la obstrucción o la represión por parte del concejal Valle, teniente alcalde. Es que no lo sé. Es que yo creo que, en fin, yo conozco a Albert Valle, le aprecio, le admiro. Es un hombre muy determinado, es un hombre con las ideas muy claras sobre la seguridad. Es lo que Barcelona necesitaba en estos momentos y, desde luego, no depende de él si la gente va o no a una manifestación. Yo creo que todo el mundo tendría que moderar un poco sus expresiones. Yo he oído hablar de represión a todo un presidente de la Generalitat desde la tribuna del Parlamento. Oiga, ¿qué represión habla usted? Estamos en un Estado de Derecho, en una democracia que le ha dado a los independentistas la oportunidad de gobernar. Y por lo tanto hablar de represión cuando tienes centenares de miles de personas en la calle manifestándose sin ningún tipo de obstáculo, eso no se puede decir. El independentismo tiene un problema. Prometieron cosas que no podían cumplir. Por ejemplo, Carles Puigdemont prometió que si ganaba las elecciones volvería. No podía hacerlo, había decidido no hacerlo. Prometieron que si ganaban las elecciones los presos saldrían a la calle. Eso no podían prometerlo. Prometieron que si ganaban las elecciones la república sería un hecho.
y eso no podían prometerlo. Y entonces es lógico que una parte de la base independentista se sienta en estos momentos frustrada o decepcionada. Ahora bien, la democracia no es contar manifestaciones, es contar votos. Y yo creo que también sería un error que alguien pensase, como ha ido menos gente a la manifestación, el problema está resuelto. Mire, no. La última vez que votamos en unas elecciones al Parlamento de Cataluña, más de 2 millones de catalanes votaron a partidos que defendían la independencia. Por lo tanto, ahí hay un hecho que hay que analizar bien, que hay que respetar y al que hay que dar respuesta. Entonces la respuesta no es acusar a los demás de represión, pero la respuesta tampoco es negar un problema que es evidente que existe. Lo que hemos visto según los últimos sondeos es que hay posibilidades de que si hay elecciones en Cataluña, eso está en manos de Torra y por ahora no parece muy partidario de convocarlas, podría haber una mayoría de Esquerra y el PSC. ¿A usted cómo le suena eso? Pues muy difícil, porque Esquerra y el PSC en estos momentos están defendiendo objetivos muy distintos. Yo no me imagino a Esquerra de repente renunciando a la independencia o renunciando a un referéndum sobre la independencia. Y ni para la independencia ni para un referéndum sobre la independencia se puede contar con el PSC. Por lo tanto, el hecho de que en una encuesta sumen los números, se dé una aritmética, no quiere decir que políticamente eso pueda darse. Yo creo que en estos momentos no es posible pensar en un gobierno de coalición entre Esquerra y el PSC, porque implicaría que uno de los dos o los dos renuncian a lo que es el núcleo de su propuesta política. Eso es imposible. Señor Iceta, no le entretengo con esa voz, me ha pedido una entrevista corta y se lo respeto. De los indultos hablamos en otra ocasión, si le parece, ¿no? Bueno, esperemos a la sentencia y esperemos a ver si alguien los pide. Y por lo tanto, estos días, que yo creo que estamos ya a semanas de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia, yo creo que hay que extremar la prudencia, el respeto y, al menos yo personalmente, mi confianza en la justicia. Yo creo que este juicio ha tenido una cosa un poco especial. Lo hemos podido ver en televisión cada día. Hemos visto que allí se han presentado todas las pruebas que se ha querido, han habido todas las declaraciones, que el tribunal además ha dicho, como no puede ser de otra manera, que juzgará en función de lo que se ha dicho en la sala. No de las informaciones periodísticas, no de los informes policiales, sino de las pruebas y declaraciones que se han producido en el tribunal. Confiemos que harán las cosas bien. La justicia española, pese que todos la criticamos en un momento u otro, es una buena justicia. Alguna crítica que hacemos tiene más que ver con lo que tarda en resolver que no con la calidad y las garantías que ofrece a las personas que son juzgadas. Por lo tanto, confiemos, esperemos, pensemos, leamos la sentencia antes de opinar y luego trabajemos para que hechos como los que se produjeron a finales de 2017 no se vuelvan a producir en Cataluña. Miquel Iceta, infusión y miel. Sí, própolis me han dicho. Eso, própolis. Unos caramelos que aquí tenéis bastantes y ya me han ofrecido un par. Me alegro, gracias de verdad. Gracias. Bueno, bronca...